el movimiento es lo que te va a hacer poder seguir moviéndote y el reposo es lo que te va a hacer pues no poder moverte en un futuro. Lo mismo hacer ejercicios forzados sin control que hacer un ejercicio medido con una carga o una velocidad específica. Incluso en los pacientes que son candidatos para cirugía de rodilla, lo normal es que les recomiendo hacer deporte. Entonces, en los casos en los que se hace bien, se hace de esta manera. Al final, si esto, por ejemplo, es una rodilla y tenemos falta de espesor de cartílago aquí, en cualquier movimiento que requiera que esas partes rocen, ahí va a haber dolor. Vamos a empezar con la artrosis, que lo hemos mencionado ya en varias ocasiones. ¿Qué es la artrosis, José? La artrosis, hablándolo así para que lo pueda entender cualquier persona, una articulación, o sea, la artrosis es un problema, una degeneración de una articulación. Las articulaciones están compuestas principalmente de huesos y cartílagos. Luego, por ejemplo, en la rodilla tenemos también los meniscos que amortiguan. Pero principalmente la estructura más importante son hueso y cartílago. Durante la vida, a medida que pasan los años, el espesor del cartílago va disminuyendo y eso hace que hueso con hueso vayan rozando. Eso es la artrosis. ¿Y cómo le afecta el movimiento a la artrosis? Cuando hablo de movimiento es un entrenamiento guiado, de fuerza, el ejercicio bien prescrito. ¿Cómo le afecta? Yo creo que tendríamos que hablar también del ejercicio no prescrito. Creo que también es bastante relevante. Adelante. Por ejemplo, en este caso mi padre que se dedica, es repartidor, ¿vale? Cuando le digo que tiene que hacer deporte, él dice que ya hace mucho ejercicio en su trabajo. Ya, pero no es lo mismo hacer ejercicios forzados sin control que hacer un ejercicio medido con una carga o una velocidad específica. Entonces, en los casos en los que se hace bien, se hace de esta manera. Al final, si esto, por ejemplo, es una rodilla y tenemos falta de espesor de cartílago aquí, en cualquier movimiento que requiera que esas partes rocen, ahí va a haber dolor. Cuando a nivel de tonificación y de fuerza una articulación está mucho más sujeta, también existe mucho menos compactación de esas zonas que duelen. Entonces, al final lo que conseguimos es más estabilidad, menos Sí, compactación. muchas veces se lo explico hacia los pacientes. Imagínate que tienes esas artrosis aquí. Cuando tú vas a andar y no tienes estabilidad, se mueve más. Se mueve más. Y ahí choca más. Si una musculatura, una articulación está mucho más sujeta, al final el movimiento es más fino. Dentro de la artrosis no es lo mismo, obviamente, pero me gustaría comentar otro problema de rodilla contigo, que ahora nos han venido muchos pacientes con ello y se menciona también, y no saben muy bien lo que es, la condromalacia de rodilla. Explica un poquito qué es y cómo le afecta también el movimiento. La condromalacia parecen cosas diferentes, pero viene a ser lo mismo. Condro es cartílago, malacia es falta de cartílago. Lo que pasa es que sobre todo condromalacia, perdona que te digo, rotuliana. Se asocia más como artrosis de rodilla por un lado y condromalacia rotuliana por otro lado. La condromalacia rotuliana, más o menos el mismo mecanismo que estábamos hablando antes, pero en este caso la rodilla tiene como un huesecito extra que hace que la rodilla tenga un poquito más de fuerza o estabilidad, que es la rótula. La rótula tiene su superficie de cartílago por detrás que va a hacer que deslice de manera mucho más fácil sobre los otros dos huesos. En este caso de las dos lesiones, que básicamente la conclusión va a ser la misma, ¿cómo afecta el sedentarismo? Porque al final te empiezan a doler los huesos, tienes dos caminos. Te empiezan a doler las rodillas, perdón, vamos a decirlo bien, tienes dos caminos. Te mueves y haces ejercicio, como hemos dicho, o me duele, voy a estarme quieto, voy a darle reposo, un poquito de hielo. ¿Cómo afecta si tomas el camino del reposo? Pues es muy importante principalmente en esta articulación porque es de las articulaciones más inestables del cuerpo, ya que normalmente otras zonas del cuerpo encajan muy bien y en este caso la rodilla como que encaja menos una pieza con la otra. Entonces esto va a afectar a nivel de que la sujeción de la musculatura va a ser mucho más importante y va a conducir que si una persona
es sedentaria, pues lo primero es que le duela al flexionarse y al hacer movimientos un poco más intensos. El siguiente paso seguramente sea que no pueda subir las escaleras. Así va a seguir avanzando hasta que le va a costar salir de la cama y al final las personas terminan inmovilizadas. Entonces podríamos concluir que en el caso de una enfermedad como la artrosis, el movimiento es lo que te va a hacer poder seguir moviéndote y el reposo es lo que te va a hacer pues no poder moverte en un futuro. Claro, esto es muy fácil de hablar cuando a una persona no le duele. Exactamente. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Si una persona te duele, hay que valorar cada caso, porque hay veces que directamente, pues a lo mejor necesita una prótesis de rodilla porque está desforzada. Está muy mal. Sí. Pero incluso en los pacientes que son candidatos para cirugía de rodilla, lo normal es que les recomiendan hacer deporte. Porque si le tiras, por ejemplo, 3 o 4 meses sin poder hacer unas cargas normales, tu vida normal, si ese músculo ya parte de una sarcopenia importante o de una atrofia importante, imagínate después de estar 4 meses sin hacer tu vida normal. Exacto. Vamos a pasar a la siguiente, también muy común y es algo que no podía dejar de hablar con un médico como tú, la osteoporosis, ¿vale? Muy común también y es otra enfermedad que se da sobre todo cuando vas cumpliendo años. ¿Qué es realmente la osteoporosis, José? Vale. Los huesos están formados por dos partes fundamentales. Una es la parte del hueso de por fuera, sería la cortical, que es la parte del hueso que no sufre osteoporosis, ¿vale? Y luego está la parte de dentro. La parte de dentro es una especie de como de andamios, de pequeñas, se llaman trabéculas, que es la parte que más va a depender de todo el metabolismo óseo. Con los años, a partir principalmente de la menopausia y también de la falta de ejercicio, por eso se sabe la influencia del ejercicio, principalmente porque los astronautas, al tener gravedad cero, se venían con osteoporosis del espacio. Con los años, el metabolismo de los estrógenos, principalmente las mujeres, los estrógenos son los que meten el calcio en el hueso. También está muy influenciado por el sol. El sol metaboliza la vitamina D, que va a ser el factor más importante en este tipo de pacientes. Entonces, a medida que pasan los años, como en los pacientes que tienen tendencia a tener osteoporosis, esa estructura de dentro se vacía, pierde el hueso. Eso va a suponer que cuando tú vayas a tener una caída tonta, que simplemente pues, tropiezas y te levantas, en estos casos se rompe con mucha facilidad. ¿Y cómo afecta el movimiento y ese entrenamiento del que estamos hablando continuamente a esta osteoporosis? Como te decía, el ejercicio y la gravedad influyen mucho sobre la trabécula, sobre que vaya el calcio a depositarse en esos andamios, y el hecho de un paciente con osteoporosis, una de las recomendaciones es hacer ejercicio. Es decir, que cuanto más ejercicio haces, pues sí, obviamente con cuidado, menos deterioro de esa parte interna del hueso. El calcio, muchas veces no entendemos que aunque tú tomes calcio, existe una serie de mecanismos que hacen que el calcio o se deposite, se quede en la sangre calcificando las arterias, y otra cosa es que el calcio vaya directo al hueso. Y eso, una de las partes fundamentales es, por un lado, hormonas como la vitamina D y otra es el ejercicio. ¿Y cómo afecta si tomamos otra vez la decisión de tengo osteoporosis, tengo riesgo de fractura, no me muevo, intento hacer lo menos posible para evitar esa posible fractura? Si tomas esa decisión... obviamente, como decíamos en el caso de los astronautas, si una persona no hace ejercicio, la osteoporosis va a progresar. Vamos a pasar, hay muchas, pero bueno, vamos a tocar las más importantes. Esta, ya te digo, es la reina, la hernia discal, ¿vale? Sobre todo la L5-S1, la tenemos allí en un cuadro porque tenemos un montón de clientes con esa hernia. ¿Qué es realmente una hernia discal, para que la gente lo entienda? Vale, pues lo primero que hay que entender es que en las vértebras son los huesecitos que tenemos en la espalda. Entre vértebra y vértebra existe una almohadilla, igual que los meniscos en la rodilla, pues en la espalda. A medida que pasan los años y si hacemos esfuerzos mal controlados o posturas malas, como puede ser el hecho de estar así en la silla,
eso va a hacer que esa almohadilla se vaya saliendo poco a poco del sitio. Me gusta mucho centrarme en esto en los pacientes porque dicen, no puedo hacer nada porque tengo una hernia. Ya, vale, pero es que la hernia significa que la almohadilla se ha salido del sitio. Eso no significa que se haya salido hacia un sitio que duela, por ejemplo. Porque dependiendo de si la hernia va hacia anterior o hacia posterior o hacia un lado, puede ser que no tenga absolutamente nada de síntomas o que te complique la vida. ¿Cómo afecta el movimiento y este entrenamiento del que estamos hablando continuamente a la hernia? Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que las hernias, en algunos casos, se pueden incluso reabsorber. Entonces, si realizamos ejercicios controlados, ejercicios con peso, con un ángulo de movimiento, pues si no se reabsorbe, lo que puede hacer es que exista más estabilidad a nivel de la estructura vertebral y en el sitio donde está haciendo daño comprima menos. Y si tomamos la decisión contraria, ¿qué efectos crees tú que puede tener la hernia? Pues una hernia en un paciente que los únicos movimientos que hagan sean los esfuerzos de la vida diaria, por ejemplo, y no haga ejercicio, pues está condenado a tener una radiculopatía o una neuropatía. Vamos a pasar, siguiente, que tengo varias contigo que tocar. Esta es muy famosa. Y más, quiero pararnos aquí un poquito y como médico me digas qué piensas de ella, porque tengo la sensación últimamente de que está siendo un poquito caja de Pandora, desde mi ignorancia. ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia es algo que todavía tiene muchas cuestiones por resolver, pero básicamente para entenderla es una alteración. Aquí hay varias cuestiones que hablar, porque la fibromialgia es una patología que se asocia a la reumatología, pero no es un problema relacionado con una estructura del cuerpo. Entonces, en ese caso, la han encajado en el ámbito de la reumatología, pero parece que no es un problema reumatológico, no es una inflamación. Lo que se sabe es que está muy influenciado con problemas psicológicos. No estoy hablando de que una persona se encuentre a nivel, que esté loca, ¿vale? No significa eso, pero sí que está bastante relacionado con mujeres de unos 50 años que tengan trabajo donde no se encuentran a lo mejor suficientemente valorados, personas que no hacen deporte suficiente. Y de las pocas cosas que han demostrado mejoría suelen ser los antidepresivos, no como antidepresivos, no como tratamiento para la depresión, sino es importante tener en cuenta que las sustancias que aportamos para tratar la depresión también tienen sus efectos sobre el dolor. Y luego el ejercicio físico. Esas son las bases de una patología como la fibromialgia. ¿Pero qué es realmente? Cuando hablas de fibromialgia, ¿cómo afecta? Me lo invento, Sí, inflamación de la articulación, ¿qué es? si tuviéramos que explicarlo de alguna manera, es una alteración a nivel del funcionamiento del dolor a nivel neuronal y cerebral. Como una mala conexión entre cerebro y una estructura del cuerpo en la que hace que dolores que para una persona serían muy pequeños, ellos los sientan con muchísimo más intensidad, ¿no? Evidentemente, una paciente que tiene su artrosis, que tiene contracturas, esas personas notan esas sensaciones mucho más. Y hay que tener en cuenta también que, aparte de no tener patología de base, músculos que para una persona normal no dolerían, a ellos les duelen. Entonces, está demostrado, como tú has dicho, que el deporte le viene bastante bien. Sí, de las pocas cosas que funcionan. Que se sabe a día de hoy de la Sí. fibromialgia. Pero no solo por el hecho de lo que hablábamos, de que el deporte es bueno para la artrosis, sino porque el ejercicio físico también genera cambios químicos que están muy relacionados con lo que decía, con las sustancias de los antidepresivos. La serotonina, las moléculas como la GABA, glutamato, influyen de manera muy directa sobre el dolor y el ejercicio físico las modifica. Otro tema que quería tratar, otra patología, el tema de las tendinopatías
aquí estamos hablando de algo muy general. Hay muchos tendones en el cuerpo, obviamente, y no vamos a meternos a cada una de ellas y cada uno de los problemas. Pero cuando tengo tendinitis, ¿qué significa tengo tendinitis, José? Normalmente nos focalizamos, aquí entro un poco más como fisioterapeuta, muchas veces nos centramos mucho en tengo una tendinitis, tengo mal el tendón, pero el tendón hay que entenderlo como que es la unión del músculo al hueso. Entonces, cuando una persona tiene una tendinitis solemos tener un problema primero a nivel muscular, algo que no está funcionando a nivel muscular, y tú piensas que el músculo es mucho más elástico que el tendón y pues, el tendón mucho más elástico que el hueso. Entonces, cuando una musculatura está sufriendo, al final va a recaer de manera siguiente a un tendón, produciéndose cambios a nivel de sus fibras elásticas. Y claro, cuando un tendón no es lo suficientemente elástico, va produciéndose degeneración por dentro. ¿Hay peligro de rotura cuando hay tendinopatía? Cuando hay tendinitis, perdón, Sí, José. hay riesgo directo de que se rompa, pero sobre todo a medida que el cuerpo va a responder siempre, cuando hay una zona con dolor, va a responder siempre creando calcio en esa zona, calcificando. Entonces, cuando un tendón va lesionándose, va dañándose, lo que el cuerpo dice, aquí hay que poner el hueso para que esta zona no se mueva. No se rompa. Entonces, cuando un tendón que es algo elástico pasa a ser algo duro, se rompe. Pasa lo contrario, se rompe. Sí. Intenta endurecerlo, pero sin embargo se rompe. ¿Cómo afecta en todos estos casos de las tendinitis el movimiento, el ejercicio? Es decir, se te diagnostica una tendinitis, es muy común ir al fisio, ir al médico de tendinitis, el que sea. ¿Es adecuado hacer movimiento controlado? ¿Es adecuado el reposo absoluto? Depende de la situación. Explica un poquito estos casos, Te diría que en José. el mismo paciente con dos tendinopatías en cada uno de los hombros, seguramente en uno de los hombros tengamos que hacer cosas diferentes al otro. Volviendo a lo de antes, una persona que tiene, por ejemplo, una tendinitis del supraespinoso, hay que entender que ese músculo no se está entrenando a lo largo de su vida lo que se debería entrenar y sí le estamos pidiendo que haga esfuerzos. Al final eso va a dar lugar a aumento de las tensiones musculares, tensión sobre el tendón, lo rompemos y se va calcificando. Entonces, el hecho de, ya te digo, en un hombro y en el otro, a lo mejor uno está a punto de romperse el tendón y tenemos que llevar mucho cuidado, tenemos que hacer ejercicios con muy poco peso, muy controlados, y en el otro aumentar las cargas. Pero en ambos casos es recomendable hacer ejercicio. En casi todo sí. Perfecto. Si estuviéramos hablando a lo mejor con un traumatólogo que ve que se va a romper mañana, Te diría que no, ¿no? te diría que, pero si pensamos un poco más como fisioterapeutas, sabemos que el riesgo de que se rompa con ejercicio o sin ejercicio está ahí. Si no hacemos nada, desde luego no estamos aportando mejoría. Y ahora yo quería entrar ya por último, José, contigo. Me gustaría hacerte mil preguntas, pero no quiero tenerte aquí toda la tarde. En el tema sobre todo, aquí nos vamos a ir a lesiones específicas. Yo lo he vivido, he jugado a fútbol toda mi vida. Los procesos de recuperación, aquí muchos conflictos, ¿vale? Partimos desde el punto de vista desde que yo me acuerdo hace 10 años, hacerme un esguince, tobillo escayolado 3 semanas, el fisio quítate la escayola inmediatamente, el preparador físico estás perdiendo musculatura, todos enfrentados. Ninguno se ponía de acuerdo con el otro. Cuénteme un poquito qué hay detrás de todo esto, quién tiene razón, quién no, a lo mejor todos tienen razón. Todos tienen razón. Cuenta un poquito qué hay detrás de todo esto, porque es que me ha dicho el médico, nosotros tenemos muchos clientes el médico me ha dicho que no me mueva, el fisio me ha dicho que te muevas inmediatamente, vosotros me decís otra cosa, me estoy volviendo loco. Creo que cada caso es muy diferente. Normalmente el fisioterapeuta siempre va a tender más a intentar que haya movimiento, que haya ejercicio mucho más temprano, y el médico a ser más conservador, principalmente porque el médico a lo mejor te ve una vez y no te vuelve a ver, o te vuelve a ver a los 2-3 meses, y el fisio está mucho más contigo viendo evolución. Entonces, creo que siempre habría que intentar realizar ejercicio de fortalecimiento
de la musculatura que sujeta esa zona. Pero como te decía antes, en cada caso, incluso en la misma persona con un E15 en cada pie va a ser diferente, porque por ejemplo en un E15 va a depender no solo del dolor y la inflamación, va a depender también de la estabilidad. Si un tobillo duele mucho pero está estable, no vamos a hacer lo mismo que el que está inestable. Entonces hay que ver también en el grado de si es un E15, si es una luxación, los grados de luxación. Entonces, creo que suena muy repetitivo, pero creo que cada caso es diferente. Yo creo que lo mejor es tener un profesional de confianza que sepas que, bueno, que haya sido, que te hayan recomendado, que sepas que te funciona y saber guiarnos. Al final, como resumen, ¿consideras importante que por ejemplo, tenemos una fractura de tobillo, respetando obviamente los tiempos biológicos de curación y eso es innegociable? ¿Consideras que ese tobillo hay que empezar a trabajarlo en cuanto esos tiempos respeten o hay que ser prudente de más? ¿Qué me dirías? Si a nivel de fractura existe estabilidad de la fractura, una fractura que no se mueve, siempre tenemos que intentar la musculatura de alrededor, aunque sea realizando isométricos que son sin movimiento, que haya algo, hacer Es algo. decir, cuanto antes empezar a darle inputs, movimiento, dentro siempre respetando obviamente los Pero tiempos de hay la que tener en recuperación. cuenta otra cosa importante y es que muchas veces, por ejemplo, si tienes una fractura de tibia, nos olvidamos que el resto del cuerpo Existe. no está roto y hay que hacer, tiene que llevar su entrenamiento. Exacto, pues eso es todo lo que yo quería comentar hoy contigo, José. Lo mismo en el futuro haremos segunda parte, hay muchísimas más patologías, lesiones, pero yo creo que hoy era una gran oportunidad para unir dos sectores que yo creo que tienen que ir de la mano, que son médicos, fisioterapeutas, entrenadores. Al final todos participamos en que un paciente se sienta mejor y tenga un mejor estilo de vida, que tenga una mejor vida en general, una mejor salud, calidad de vida, no me salía la palabra. Por lo tanto, muchas gracias por venir. Encantado. Ha sido un placer y espero que esto ayude a todo el mundo a ver que aquí no hay enfrentamiento, ¿vale? Que muchas veces es el médico me dice una cosa, al final cada uno es profesional en su sector, pero al final yo creo que queda claro que siempre y cuando sea controlado y con el visto bueno de los profesionales involucrados, el movimiento es positivo y siempre lo va a ser. Muchas gracias, José, y nada, Alfidero, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y espero que os guste.